Tenemos en el Perú, lamentablemente, muchos pendientes en manos del Congreso de la República. Como ya todos saben, no es nuestro mejor Congreso. Ha aprobado y sigue aprobando una serie de normas, muchas de ellas cuestionables, eh, pero son pues los que constitucionalmente aprueban las leyes, a pesar de que muchas de ellas han llegado al Tribunal Constitucional, pero ellos siguen ahí muchas veces con iniciativas que, ya digo, no resultan en beneficio de la mayor parte de la población. Conversar sobre un proyecto de ley. Quiero que eso quede claro desde el principio. No es una ley. Tal vez habría que decir, no es todavía una ley, pero, como decía, en la situación actual del país y sobre todo como se viene manejando el Congreso en estos últimos tiempos, es muy probable que se apruebe. En este conversatorio ustedes se preguntan quién gana con la nueva ley agraria. Y yo lo he puesto ahí entre comillas, porque, como les dije, no es todavía una nueva ley, es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, dicho esto, ven ustedes que no se trata de un intento, sino se trata de varios intentos que rápidamente vienen de varios años atrás. El primero de ellos fue cuando era ministro el señor Oscar Zea durante el gobierno de Castillo, después que sacaron al presidente de la CNA del Ministerio de Agricultura. Este señor, supuestamente vinculado a los trabajadores, dijo que había que cambiar una ley y tener una ley de segunda reforma agraria para que nuestros hermanos exportadores pudieran darle una mano a los pequeños agricultores. Esa fue la primera iniciativa. Después presentamos varios proyectos, ahí tienen una ley de desarrollo agrario inclusivo, la cambiaron un poquito, la volvieron a presentar como ley de transformación competitiva del agro. Otros congresistas presentaron este proyecto de ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario hacia la agricultura moderna. Y finalmente nos quedamos con un proyecto de ley que promueve la transformación productiva, competitiva, sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna. Entonces, no es un proyecto de ley, en realidad son varios proyectos de ley que se han reunido en un dictamen, porque es la forma como el Congreso recoge las propuestas de ley y las aprueba en una comisión y las presenta al Pleno. En este caso, el texto sustitutorio, que es lo que está pendiente de discusión por el Pleno del Congreso, reúne este proyecto de ley, el 2421, el 3785, el 3954, el 5500, el 5861, el 7149 y el 8924. Es decir, si no me falla el cálculo, 6 o 7 proyectos de ley. Para ver por qué los cambios hay que mirar un poquito la historia. No es una historia muy reciente, tiene ya sus añitos. Ustedes las conocen. Allá por el año 96, el presidente Fujimori promulgó un decreto legislativo que estableció beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras hasta diciembre del 2001. Y ese beneficio principalmente fue la rebaja del impuesto a la renta que pagan esas empresas. Casi todas las empresas pagan el 29,5%, digamos 30 para redondear. Pues bien, a las agroexportadoras se les permitió, para promover sus actividades, que hasta el año 2001, es decir, 5 años, tendrían este beneficio, esta rebaja a la mitad del impuesto a la renta. Perdón, al año siguiente se aprobó una ley. Esta es la ley 26.865, que retomó el tema y añadió otros beneficios tributarios a estas empresas. La que todos ustedes se acuerdan es la del año 2000, que muchos han llamado la ley Klimper. ¿Por qué? Porque fue aprobada
justamente en octubre del 2000, antes que acabara el gobierno de Fujimori, cuando era ministro de Agricultura el señor Klimper. Esta es la ley 27.360, que la conocían como la ley de promoción agraria y que estiró, prolongó, prorrogó los beneficios tributarios hasta el año 2010 y estableció por primera vez un régimen laboral especial, ¿no? Reconociendo algunos derechos, pero sin reconocer otros derechos a los trabajadores agrícolas. 8 años después, el decreto legislativo 1035 incluyó en los beneficios de estas empresas a algunas empresas agroindustriales. En la ley 28.810 del año 2006 amplió aún más la vigencia de la ley 27.360, ya no hasta el 2010, sino hasta el 2021. El decreto de urgencia que aprobó el señor Vizcarra en diciembre del 19 hizo que esos beneficios se prorrogaran 10 años más todavía, hasta el 2031. Y aquí ya la historia es más reciente, ustedes la han conocido, la han vivido directamente. En diciembre del año 2020, en plena pandemia, la protesta de los trabajadores agrícolas en Ica y en otras partes de la costa peruana hizo que se derogara esta ley 27.300, perdón, 27.360, y que fuera reemplazada por esta ley 31.110, que le pusieron pues, el pomposo nombre de Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego Agroexportador y Agroindustrial. En realidad tiene más de lo último, es decir, de incentivos a el sector agroexportador, y tiene una parte importante con normas sobre el régimen laboral agrario. Pero ahí no quedó el asunto. En diciembre del año 2023, es decir, hace un poco más de un año, por ley, el Congreso redujo nuevamente los aportes de las empresas agroexportadoras a esa luz, es decir, el aporte por cada trabajador. Entonces, lejos de reponerlo en el 9% que pagan todas las empresas, se les ha bajado a 6%. Entonces, esta es la historia que tenemos. Y eh, entonces, ustedes dirán, ¿y esta nueva ley qué quiere hacer? Y en el qué quiere hacer hay que ser muy claros para decir, como mencionaba hace un rato, que una de las partes más importantes de la ley 31.110 es la que se refiere a los beneficios tributarios que tienen estas empresas. Estamos hablando de un beneficio, otra vez, una rebaja del impuesto a la renta, que es el impuesto más importante que pagan estas empresas, donde se hacen algunos distintos. ¿No? Entonces, las empresas, dice, cuyos ingresos netos sean hasta 1.700 unidades impositivas tributarias, que están un poco más de 5.000 soles, eso significa las empresas que tengan ingresos netos hasta un poco más de 9 millones de soles, van a pagar nuevamente la mitad del impuesto a la renta. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2030. En cambio, las empresas cuyos ingresos pasen de las 1.700 unidades impositivas tributarias, es decir, las que facturan y en términos de ingresos netos reciben más de 9 millones de soles, pagarán 15% hasta el año 22, 20% el impuesto a la renta hasta el año 24, que es lo que han pagado hasta el año pasado, y a partir del año 25 hasta diciembre del año 27 van a pagar el 25% del impuesto a la renta. A partir del año 28 tienen que pagar igual que todas las demás empresas en el Perú, es decir, 29.5% de impuesto a la renta. Entonces, al día de hoy, ellas están pagando 25% del impuesto a la renta desde enero de este año. Bien, los beneficios básicamente se mantuvieron, la que ya estaba en la 27.360, la ley 27.360,
este beneficio para depreciar, es decir, un tractor, una máquina, hace parte de lo que se llama el activo fijo. Eso es un patrimonio de la empresa y sobre eso se paga impuestos. Pero ustedes saben, las máquinas se deprecian, pero se deprecian a lo largo del tiempo. Esta ley permite que en 5 años prácticamente una máquina pueda declararse que ya no vale nada. Contablemente, sin embargo, hay que ponerle en los libros de contabilidad, vale un sol, aunque su valor comercial pueda todavía ser alto. Entonces, este beneficio se mantiene. Además, las empresas agroindustriales y agroexportadoras tienen un régimen de recuperación anticipada del IGB que no tienen otras empresas. Encima tienen derecho a un crédito tributario, es decir, de los impuestos que pagan, pueden descontar hasta el 10% de las reinversiones que hagan de sus utilidades anuales. Y todo esto hasta el año 2030. Y finalmente, dice esta ley que los beneficios tributarios se van a aplicar hasta el 31 de diciembre del 25, salvo el impuesto a la renta. Y hay una pequeña contradicción con esto del crédito tributario. Bueno, eso es lo que en materia tributaria está hoy día vigente. Pero las empresas agroexportadoras y sus organizaciones, ADEX, COMEX, etcétera, están diciendo que esta ley 31.110 las está perjudicando y han perdido la posibilidad de competir en el mercado internacional y por eso quieren cambiarla. Pero, miren ustedes, ellos mismos están diciendo que la agroexportación sigue creciendo. Esto lo dijo ADEX y lo recogió el peruano, el diario oficial. En enero del presente año, es decir, enero del 24, las exportaciones peruanas sumaron 5.263 millones de dólares, cifra superior en 12,6% con relación a enero del año 23, según la Asociación de Exportadores ADEX. Y en uno de estos proyectos que están en discusión en el Congreso, dicen esto: mientras que el Producto Bruto Interno Agropecuario creció en promedio anual del 4% entre el año 2000 al año 2020, es decir, toda la agricultura, en el caso de las agroexportaciones, el crecimiento promedio ha pasado de 643 millones de dólares en el año 2000 a alcanzar más de 7.000 millones de dólares en el año 2020. Es decir, un crecimiento promedio anual de alrededor del 13% entre el año 2000 y el año 2020. Lo dice la misma ley que quieren aprobar en el Congreso. Lo dicen directamente los agroexportadores. Agraria.p, que es la agencia agraria de noticias en la que el señor Sillonis es un importante funcionario, dijo, esto lo publicaron hace un año, ¿no? Al cierre del 2023, las agroexportaciones peruanas alcanzaron 10.545 millones y para este año, para el 24, se proyecta superar los 11.500 millones. Es decir, y lo dice el titular, en los últimos 25 años, las agroexportaciones peruanas han crecido a una tasa de casi 12% al año. Esta es información de junio del año pasado. Y hay más. El gobierno peruano, esto lo dice en una nota de prensa que se ha publicado este año, ¿no? Récord histórico. Según el gobierno, las agroexportaciones cierran el año 2024 con un récord no de 11.000, como decía Agraria P, sino 12.700 millones de ventas, un crecimiento de 21% comparado con el año 23. ¿Para producir qué? Ahí lo ven: arándanos, uva, cacao, palta, cítricos. Noticia del 11 de febrero del año 25. Bueno, y entonces, ¿de qué empresas estamos hablando? Vamos a ver.
cuál es el peso que tenían. En el año 2001, es decir, hace 24 años, había 180 empresas que se acogieron a esa ley Klimper, a la ley 27.360. Ya en el año 21, es decir, hace 4 años, eran no 180, sino 2.227 empresas. 180 empresas grandes, 47 medianas y 2.000 pequeñas. Sí, porque también hay empresas pequeñas, no todas son grandes. Y al año 21, la información del Ministerio de Trabajo es que daban trabajo a 300.000 trabajadores en estas empresas. ¿Qué es lo que propone gruesamente este proyecto de ley? Y aquí voy a ir rápido para no cansarlos. Si uno lee lo que es el objeto de este proyecto de ley que está por discutirse en el Pleno del Congreso, suena bonito. Dice, el objeto de la ley es establecer, o del proyecto de ley, es establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, así como el incremento de la productividad, promoviendo una agricultura moderna con protección social. Suena bonito, pero más allá del objeto que declaran las leyes, hay que ver cómo quieren lograr esto. Y entonces, en la finalidad de la ley, que en realidad son varias, se trata de integrar a los pequeños productores agrarios en la agricultura moderna. Nos están diciendo que ellos son atrasados, así como promover las cadenas productivas integradas basándose en la asociatividad. Pero si revisamos en su integridad del proyecto, vamos a ver que lo que tiene que ver con promoción de la asociatividad es muy general, muy vago, muy limitado. El Ministerio de Agricultura hace años que viene hablando de promover asociatividad y no pasamos de algunas pocas experiencias y no le damos importancia a la cooperativa como ocurre en otros países, Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa. Aquí no, parece que las cooperativas hay que mantenerlas todavía en un rinconcito. La definición que tiene la ley de pequeños productores es lamentable, porque están definidos los pequeños productores en atención a los ingresos anuales que tienen. Es decir, si sus ingresos llegan hasta 140 unidades impositivas tributarias, es decir, si llegan hasta 740.000 soles, son pequeños productores. Si pasan de esto, ya no son pequeños productores, son simplemente productores. Y las formas asociativas, y ahí les decía, ahí está el truco. Dice la ley en su definición, son en general cualquier persona jurídica cuyo objeto sea gestionar una operación conjunta participada por los beneficiarios de la presente ley. ¿Y quiénes son beneficiarios? Ajá, aquí nos damos cuenta. Las personas naturales, es decir, los agricultores, los campesinos, sus familias, y las personas jurídicas, es decir, las empresas, cooperativas, comunidades, que desarrollen principalmente actividades de cultivo y crianzas. Y también están comprendidos como beneficiarios de la ley las personas naturales y jurídicas que directamente o a través de terceros desarrollen principalmente actividades agroindustriales. Este proyecto de ley establece un nuevo registro, aparte de el registro que ya está estableciendo el Ministerio de Agricultura. Aquí quiere que se establezca un nuevo registro para pequeños productores y sus formas asociativas para que estos, es decir, los pequeños productores y sus formas asociativas, y además quienes contraten con ellos, es decir, las empresas agroindustriales, gocen de los beneficios que la presente ley les concede. Es decir, lejos de establecer el marco legal que impulse la transformación, bla, 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 promoviendo una agricultura moderna con protección social, aquí en realidad los beneficiarios son fundamentalmente las empresas y vamos a ver cómo se benefician.
Otra vez volvemos al régimen tributario y este régimen tributario ocupa una buena parte de los 36 artículos que tiene este proyecto de ley. De ellos, 10 artículos directamente están reunidos en un capítulo especial sobre el régimen tributario, pero hay otros varios artículos más que se refieren a aspectos tributarios. Entonces, pequeños productores, ¿no? Y no es la misma definición que dieron hace un rato, sino esto para que se beneficien los pequeños productores que producen y generan rentas de hasta 160.000, perdón, 160.500 soles, están inafectos al impuesto a la renta. ¿No? Si pasan de ese monto, van a pagar 1% del impuesto a la renta en forma mensual. Y yo siempre digo, de los 2.260.000 unidades agropecuarias que nos dijo el censo del año 2012 que habían, ¿cuántos tributan? Ninguno. Y si no tributan, entonces, lindo beneficio que le dan que van a estar inafectos al impuesto a la renta si ya están inafectos en la práctica. Y aquí viene la trampita. Las empresas agrarias, las pequeñas, las grandes y las muy grandes, van a pagar otra vez el 15% del impuesto a la renta hasta el 2035. Y acuérdense que las empresas más grandes iban a tener este beneficio, de acuerdo a la ley 31.110, solamente hasta el año 2030. Entonces aquí, aprobada esta ley, van a volver a pagar la mitad del impuesto a la renta que pagan todas las empresas en el Perú. Hay además lo mismo que ya estaba en la 31.110, un crédito por reinversión para adquisición de bienes, para la construcción o para servicios, hasta el 20% de su reinversión hasta el año 35 en algún caso. Tienen un régimen especial de depreciación de plantaciones y activos fijos con una tasa ya no de 20, sino de 33% y de 20%, dependiendo en la época en que se hace esta inversión. Además, las empresas que entre este año 2025 y hasta el 2035 hagan aportes no reembolsables, digamos, donaciones a favor de pequeños productores y sus formas asociativas, pueden descontar eso de lo que pagarán del impuesto a la renta. O sea que, además del descuento de la mitad del impuesto a la renta, van a poder descontar lo que donen y tendrán un crédito fiscal, es decir, la posibilidad de deducir lo que hayan pagado por IGB cuando tengan que pagar bienes, servicios, construcción, etcétera. Y, perdón, por último, tienen un régimen especial para la recuperación anticipada del impuesto general a las ventas de forma permanente para todos los beneficiarios de la ley. Entonces, es en realidad desconocer lo que ya estaba en la 31.110 y en la práctica reponer los beneficios que tenía la 27.360, pero ahora hasta el año 2035, es decir, 10 años más. Es importantísimo y van a ver ustedes aquí unas partes de un informe que emitió antes de esta última versión, cuando estaba todavía uno de estos anteproyectos discutiéndose, un informe que hizo la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, sí, del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, dijo esto. Dijo, es importante señalar que el sector agrario viene gozando de tratamientos tributarios preferenciales desde hace más de 2 décadas. Estos mecanismos de liberación tributaria han beneficiado a una fracción minúscula del total de unidades productivas agropecuarias del país, que han estado ampliamente subsidiadas en el tiempo. Es decir, más de 20 años que tienen un tratamiento tributario y no todas, una pequeña fracción de las empresas agropecuarias. Y dice más, así se observa que los beneficios tributarios están dirigidos a una fracción reducida de beneficiarios, ya que en el país existen más de 2.200.000
unidades agropecuarias, de las cuales solamente 25.700, un poquito más del 1%, están registradas ante la SUNAT, es decir, tienen su RUC. 25.000 de más de 2 millones. Y solo 3.511, es decir, ni siquiera el 1%, están acogidas al régimen agrario de la 31.110, es decir, estas que vienen desde la 27.360, observándose que de esas 3.500, 506 son contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 unidades impositivas tributarias que concentran el 92% de los ingresos de los beneficiarios de la ley. Es decir, esta ley está hecha para beneficiar sustancialmente a 506 empresas de más de 2 millones de unidades agropecuarias que se llevan el 92% de los ingresos de los beneficiarios de esta ley. Pero sigue diciendo más cosas el informe del MEF. Dice que con este proyecto se otorga la calificación de pequeño productor a aquellos sujetos que pueden ser incluso sociedades anónimas. Es decir, pretende aplicar beneficios tributarios similares a los previstos en una ley que beneficia a personas jurídicas sin fines de lucro, lo cual va en contra de la propia naturaleza y esencia de la asociatividad. Entonces, como les dije hace un rato, sí, sí, claro, hay que promover la asociatividad, pero en realidad lo que están promoviendo es el beneficio de estas sociedades anónimas. Y termino con este informe del MEF diciendo que los beneficios tributarios contenidos en ese proyecto de ley significarían menores ingresos para el Estado por 1.888 millones de soles al año por el periodo de 2025 al 2035. Es decir, un montón de dinero. Este es un gráfico de Eduardo Segarra, al que muchos de ustedes conocerán, que compara en un informe que ha hecho hace unas semanas, que compara cómo ha ido el crecimiento de el sector de construcción y el de la agroexportación. Miren ustedes, empezaron aquí, abajito, el año 2005 casi parejos. ¿M? Y con el régimen este de la 27.360, poco a poco han ido aumentando las empresas, pero esto es lo que contribuyen de impuestos, poco a poco. Aquí se produce el cambio con la 31.110 y ven ustedes cómo empiezan a pagar más. Pero miren cómo en el mismo tiempo los impuestos que han pagado las empresas constructoras, miren cómo subió, 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 subió. Aquí hubo la crisis de la pandemia y volvieron a retomar el ritmo de crecimiento. Entonces, no es pues como ellos dicen que la 31.110 los ha afectado seriamente, ya no son competitivos. Y esto es lo otro que se callan en 7 idiomas. Esta es la cara oculta del famoso boom de la agroexportación. Esto es uno de los tantos asentamientos donde viven sobre todo los trabajadores de las empresas agroindustriales y sus familias. Entonces, la gran pregunta es, ¿esta ley va a mejorar la 31.110? Y yo empiezo recordándoles que cuando se aprobó en diciembre del 2020 y en enero del 2021, en el Congreso nos dijeron que esa ley era solo el primer paso. Esto para acallar de alguna manera las protestas de ustedes, los trabajadores agrícolas. Pero ya vemos, con la ley 31.969, otra vez le redujeron los aportes a salud por los trabajadores al 6%. Los proyectos tenían más cosas sobre el trabajo agrícola, reemplazando buena parte del 31.110, en algunos casos a favor, pero en otros casos en contra de los trabajadores agrícolas, para evitarse problemas y lograr su aprobación en noviembre. Eliminaron toda esa parte y entonces el proyecto que ahora se discute casi no dice nada de los trabajadores agrícolas, salvo
una disposición complementaria final que le pone límites a SUNAFIL básicamente para que concentre sus actividades, sus gastos en la fiscalización de las empresas informales. Es decir, para el sector formal solamente va a quedar el 25% de su presupuesto, como si ellos tuvieran mucho presupuesto. Y entonces termino ya con estas dos últimas transparencias mencionando que el problema no es solamente esta ley. Estamos en presencia de un régimen. El régimen que empieza con esta ley en el año 95, ley de inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, que muchos llamaron ley de tierras, pero que en realidad es una ley para promover inversiones en las tierras, cualquiera que ella sea. La 27360, que si se aprueba este proyecto de ley, de alguna manera no solamente va a renacer, sino va a salir fortalecido. Y las grandes irrigaciones. Y el gobierno acaba de aprobar y anunciar fondos especiales para una serie de proyectos de inversiones como Chavimochic 3, Chirapiura y Pampas Verdes en la región de Ica, tomando agua de Ica. Este gráfico lo habrán visto ya alguna vez si nos hemos reunido para mostrarles cómo las barras verdes muestran la presencia de las unidades agropecuarias. La mayor parte del país son tierras que están en manos de agricultores que tienen 5 hectáreas o menos. De 5 a 10 ya son menos, de 10 a 20 mucho menos, de 20 a 50 estos, de 50 a 100 este poquito, de 100 hectáreas a más. Aquí están empresas, pero también comunidades campesinas y nativas. Solamente eso. ¿Puede haber cambiado? Sí. Este censo es de hace 13 años y el país ha cambiado mucho. Termino con estas preguntas que merecerían alguna respuesta de nuestras autoridades. ¿Cuántos años de subsidio necesitan las empresas agroindustriales? Recordando que estos subsidios vienen desde el año 96, ni siquiera del año 2000, desde el año 96. El próximo año se cumplirían 30 años. Durante estos más de 25 años, ¿ha habido una disminución significativa de la pobreza rural o no? Luego, la remuneración mínima vital o la remuneración diaria que reciben los trabajadores agrícolas, ¿les garantizan una vida digna? ¿Qué pudo hacerse con los fondos públicos que el Estado ha destinado? Estamos hablando de varios miles de millones de soles en estos años. ¿Qué pudo hacerse con todo ese dinero? ¿Escuelas, carreteras, alimentación? Luego, las tierras y el agua que reciben con subsidio las empresas agroindustriales, ¿nos benefician a todos? Y si hablamos del agua, ¿cómo afecta el cambio climático a nuestro país? Y por último, ¿por qué no se aplican las varias normas que tenemos a favor de la agricultura familiar y pareciera que las normas son básicamente a favor de las empresas agroindustriales? Las condiciones de trabajo no han mejorado. Se suponía con la 31.110 que SUNAFIL iba a tener una actividad mucho mayor, iba a poder fiscalizar mejor cómo se cumplen las condiciones de trabajo. Por supuesto, que será en todos los casos, pero yo quiero recordar que Codeica hizo un estudio hace poco más de un año, recopilando información directa sobre las condiciones de trabajo, sobre todo las mujeres, que son un sector importantísimo de las trabajadoras agrícolas, por distintas consideraciones. Una de ellas, la mayor habilidad para algún tipo de cosecha, etcétera. Pero lo que constataba el informe era justamente que no se cumplían estas normas, pese a que la ley 31.110 establecía normas muy claras y los reglamentos respectivos avanzaron un poco más, pero el primer cuello de botella lo vamos a encontrar siempre en que SUNAFIL no tiene recursos
suficientes. Y si ahora se aprueba esta ley con esta disposición complementaria que privilegia o le va a ordenar a SUNAFIL que privilegie la fiscalización a empresas informales, pues en realidad aquellas empresas formales que no están cumpliendo van a sentirse tremendamente aliviadas porque no va a alcanzar el dinero para hacer fiscalización. Entonces creo que en eso estamos de acuerdo. Lo segundo es un tema de justicia, ¿no? Una de las primeras cosas cuando uno se acerca a la noción de empresa es que se nos dice que en realidad en la empresa hay varios factores. Un factor importante es el capital. Tenemos que formar una empresa y necesitamos dinero. Ahí entran los inversionistas, pero también hacen parte de la empresa los trabajadores, que son finalmente los que contribuyen con su trabajo, su habilidad, sus conocimientos a generar la riqueza, y es lo que le interesa a la empresa. Miren ustedes lo que está sucediendo en Estados Unidos. Todos ustedes han escuchado vamos a llamar las locuras que está haciendo el señor Trump en Estados Unidos. Está empezando a deportar gente. Bueno, pues en muchos sitios de Estados Unidos necesitan mano de obra y entonces no tienen trabajadores. Han contratado a algunos trabajadores locales, gringos, digamos, pero no saben trabajar. Entonces, estas empresas se van a ver tremendamente perjudicadas por perder esta mano de obra informal, sí, pero finalmente es la que ha hecho que estas empresas logren la producción que tienen y si no tienen esos trabajadores, ahora lo van a perder. Entonces, efectivamente, lo justo es que si los trabajadores han contribuido a generar este boom empresarial, sus sueldos, sus condiciones de vida mejoren, ¿no? Pero penosamente allí esto no se viene realizando. Y respecto a lo que dice el señor Arredondo y que confirma lo que nos dice el señor Guaranga, efectivamente, es salud, que es una entidad pública, privada, ¿por qué? Porque el Estado aporta, pero también aportan los trabajadores y las empresas. Salud no cubre todos los requerimientos de los trabajadores, ¿no? Eh, recuerden, me llamó mucho la atención un meme, ¿no? A todos ustedes conocen los memes cuando vino Shakira a dar un concierto y tuvo que cancelarla porque estuvo enferma. ¿No? Entonces el meme era, la atendieron en salud, qué suerte tuvo que no la pasaron a atender a fin de año, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos nosotros cuando vamos a pedir una cita en salud. Tiene uno un problema grave, ah, ya, venga en 6 meses. Oiga, en 6 meses me puedo morir. Sí, pues no hay otra cita, ¿no? Entonces, en esas condiciones, como dicen el señor Guaranga y el señor Arredondo, que encima por ser trabajadores agrícolas que aportan sus empresas menos, hay una discriminación allí inaceptable. Pero nuestras leyes lo permiten. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, aquí hay que hacer sentir la voz. Como decía la señora trabajadora, ¿qué están haciendo los congresistas? Los congresistas dicen que vienen una vez al mes a hacer sus visitas de campo, ¿cómo le llaman eso? En fin, su trabajo ahí, pero ¿con quién se reúnen? ¿Con quién conversan? ¿Conversan acaso con los trabajadores para que les hagan llegar estas preocupaciones? Los congresistas son representantes del pueblo, han sido elegidos por sus circunscripciones para llevar la voz de sus electores. No para pasarse la gran vida, y bueno, ya sabemos, tienen sueldos, bonificaciones y una serie de beneficios, pero que cumplan su trabajo. Su trabajo es recoger la preocupación de la gente y promover las leyes que permiten a la población representada, porque ellos son representantes, ¿no? No es que los eligieron por ser guapos, por ser bonitos, porque hablan muy bien, los eligieron ¿para qué? Para representar a su pueblo, en este caso al puebliqueño. Ustedes tienen que exigirles a ellos que cumplan su trabajo.
Cuando se enteren que vienen, así se llama, en la semana de representación, van y lo buscan, van con sus pliegos, van a exigir que los escuchen, porque ese es su trabajo, porque ya lo vemos en la televisión, a las sesiones ni siquiera van, están como yo en su computadora. Y eso, si es que no como el fallecido congresista que dijo, lamentablemente tengo que trabajar, ¿no? Estaba en la playa en vez de estar en el Congreso. Bueno, pues eso hay que exigirlo. Y hay que exigirlo directamente, pero también, como dijeron, haciendo sentir su voz de distintas formas, todas las formas que la ley y la Constitución nos facultan. Para eso son importantes los medios de comunicación, el apoyo de instituciones como Codeíca y, si es necesario, salir a la calle a protestar, porque es un derecho que la Constitución también nos reconoce. Y la Constitución nos dice que hay que pedir permiso para hacer una protesta, una manifestación. No, es un derecho que tenemos. Simplemente le ponemos en conocimiento de las autoridades. Y hay que recordarlo en momentos en los cuales este mismo Congreso está reduciendo los espacios democráticos, está cambiando el Código Penal para que a los periodistas que muchas veces denuncian actos de corrupción o temas como los denuncien por difamación, ¿no? Y entonces eso también hay que decirlo y decirlo en voz alta porque muchas veces nos enteramos de los problemas de la corrupción, de los escándalos por los periodistas. Y por último, entre otras cosas, este Congreso tiene en carpeta, ¿no?, aprobar una ley que deja sin efecto la moratoria del ingreso de los productos genéticamente modificados, lo que normalmente llamamos los transgénicos, que pueden tener efecto en los alimentos que consumimos, los alimentos que los demos a los animales que consumimos, que tengan efecto en los productos que producen nuestros agricultores familiares, los pequeños agricultores pequeños. ¿No? Pero más todavía, también está en el Congreso una propuesta para volver a modificar la ley forestal y de fauna silvestre, para permitirla que siga la deforestación, sobre todo por empresas madereras. Y por último, también está pendiente de promulgación, porque ya fue aprobado una ley que el 12 de marzo este Congreso aprobó para cambiar las reglas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, para ponerle una mordaza a instituciones como Codeíca, que denuncian los problemas que ustedes tienen, y que si se aprueba, y ya están exigiendo que se la pasen a la presidenta Boluarte para que la promulgue, esta ley aprobada hace unas semanas, puede significar que si Codeíca sigue haciendo publicaciones, promoviendo espacios como esta, pueda ser acusada de alterar el orden público, de ir contra políticas públicas y que le pongan, entre otras sanciones, una multa de hasta 500 UIT. Sí, 500 UIT, que en soles son más de 2,5 millones de soles. Esto no es otra cosa que un intento de amordazar a la sociedad civil, a instituciones como Codeíca, como la Coordinadora de Derechos Humanos, que velan porque los derechos de ustedes, trabajadores y pequeños agricultores, se respeten. Entonces creo que es importante mantenerse atentos y organizarse, porque lo peor que nos puede pasar es que estas cosas pasen y bueno, pues conmigo no es, ¿no? Pero después